Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Un día más, día viernes 23 de septiembre, contentos y felices de poder continuar con nuestro TCD. ¿Qué les parece si vamos a orar y dar gracias a Dios? Que Dios sea hablándonos a través de su palabra. Padre, te doy gracias en esta mañana por darnos la oportunidad, el privilegio de poder acercarnos a ti. Sabemos que tú y tu palabra son uno, y cuando nos exponemos ante ella, Señor, nos estamos exponiendo delante del deseo de tu voluntad para nosotros. Oramos para que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestros pensamientos y ayudándonos a poder acomodar cada día nuestras vidas a tu voluntad, al deseo de tu corazón para con nosotros. Amén. Hoy día vamos a estudiar Génesis capítulo 27, el versículo 1 al 14, y lo vamos a leer en la versión traducción viviente. Dice la escritura así: cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y tu aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, mi hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepárame el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y le bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme me maldecirá. Pero su madre respondió: entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió, consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Hoy día nuestro tema se llama Isaac olvida la palabra de Dios. Como ustedes saben, el relato bíblico realmente viene a un acontecimiento posterior al mensaje profético, o mejor dicho, a la promesa que Dios había dicho acerca de que era Jacob quien tomaría realmente la bendición de su padre. Sin embargo, Jacob había olvidado, parece que algunos afectos sentimentales, emocionales, algunos realmente aspectos de deseo, de sentimientos que unía realmente con su hijo Esaú, hizo que obviara realmente ya el mensaje que Jacob y en la misma Rebeca había recibido. Sin embargo, esta lectura bíblica nos narra hechos muy importantes. Primero, el olvido de la promesa que Dios le había dado a Isaac con respecto a la progenitura y a la bendición. Segundo, era la manera de cómo Rebeca y Jacob hacen un complot para engañar a Isaac. El versículo 1 al versículo 4 menciona realmente Isaac, da a Esaú su último deseo en el hecho de muerte. Es decir, Isaac estaba diciendo cuál era el deseo de Isaac para con Esaú antes de morir. Isaac cree que había llegado ya la hora de su muerte. Realmente él pensaba que esta era la manera de cómo resolver los asuntos de su vida. Es decir, era su última voluntad, como que era una especie del último testamento que él estaba dejando para sus hijos. Su vejez era evidente, dice la Escritura, por la debilidad de sus ojos. Dice la Escritura que sus ojos estaban quedando oscureciendo o quedando sin vista. Isaac realmente era una persona vieja, pero aún
No creo que estaba a su muerte. Algunos comentaristas dicen que posiblemente Isaac por lo menos tenía 40 años más o 43 años más, que aún se mantendría con vida después de este suceso. Aproximadamente Martín Lutero hace un comentario de este pasaje diciendo que por lo menos Isaac tenía algo de 137 años en ese momento que se revela esta historia bíblica, y que luego de 43 años más, es decir, a los 180 años, estaría justamente experimentando la muerte. Eso quiere decir realmente que lo que Isaac intentaba hacer realmente era cumplir con el deseo de gratificar, de honrar realmente a su hijo más apreciado. Hazme un guisado, le dice justamente Isaac a Esaú, algo que a él le gustaba. Isaac pidió comida, pero parecía gloriarse mayormente en el poder de Esaú como un hombre de caza. Le dice: ve y caza este animal, luego que lo caces, viene, lo prepara y me haces mi plato favorito, como quien diría. Realmente Isaac tenía un aprecio, un cariño muy particular para con su hijo mayor, especialmente por el talento y las habilidades que él tenía. De esta manera nos menciona realmente que había una especie entre los padres de favoritismo dentro de sus hijos, tanto Isaac para con Esaú como Rebeca para con Jacob. Ahora, parece que Esaú era el hijo querido de Isaac, por la manera como él se expresa para con él. Ahora, lo que menciona la escritura realmente es que él le dice a Isaac que hiciera esto para que realmente él lo bendijera antes que muera. Extrañamente, realmente Isaac insistió en dar la bendición a Esaú, aún cuando realmente Dios ya la había elegido realmente a Jacob. Es decir, de manera premeditada, a pesar sabiendo que el elegido realmente para recibir la bendición de su padre era Jacob. Sin embargo, Isaac insistió en dar la bendición a Esaú. Mis hermanos, según Génesis 25:23 nos da esta referencia bíblica. Ahora, quien había despreciado su progenitura y quien se había cansado con mujeres paganas, parece que Isaac rechazó el pensamiento piadoso y la sabiduría espiritual. Pensaba en la comida y en las ideas comunes de poder centradas en el hombre. Ese era el pensamiento o el deseo de Isaac para con respecto a la bendición de la progenitura. En la voluntariedad de su vieja edad, Isaac estaba determinado a pasar la bendición a Esaú, a pesar de lo que Dios le había dicho y del que los muchachos habían mostrado en sus vidas. De hecho, Isaac trató de dispensar la bendición de manera secreta, lo que mostró que él sabía que lo que quería hacer no era realmente lo correcto. Él estaba haciendo cosas de manera muy particular y secreta. Recuerde que llamó a Esaú y le habló secretamente acerca de lo que quería hacer sin que su esposa y Jacob lo supiera. Tanto Jacob, tanto Isaac, tanto Esaú, tanto realmente Rebeca sabían que la palabra de Dios, la promesa de Dios, era que el mayor serviría al menor. Tristemente, en esta casa que vemos, en esta familia, nadie confiaba en nadie más, al punto que parece que ni siquiera confiaban en el mismo Señor, en el mismo Dios. ¿Por qué? Porque realmente Isaac decide prevalecer su voluntad, su deseo sobre la voluntad de la palabra de Dios. El versículo 5 del versículo 10, vemos cómo Rebeca le aconseja a Jacob que engaña a su padre Isaac. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú. Aquí realmente el relato bíblico no nos presenta a Rebeca como alguien que pasaba espiando realmente a Esaú, sino que parece que de manera fortuita, de manera improvista, pasó por ese lugar y oyó lo que Isaac le estaba diciendo justamente a Esaú. Ahora, el sentimiento que estaba tramando y espiándose aquí, tanto Rebeca realmente
como Jacob y también a la misma vez Isaac con Esaú, parece que es posible que ella había escuchado casualmente esta importante conversación. Cuando Esaú fue al campo a cazar, Rebeca había planificado un excelente plan para poder realmente hacer prevalecer el deseo y el anhelo de que Jacob, realmente su hijo apreciado, su hijo favorito, tuviera lo que ella deseaba, que era la progenitura. Ahora, a los buenos hombres, mis hermanos, les ha ido muy mal cuando tienen pensamientos de ayudar en el cumplimiento de las promesas y de las profecías. Vemos cómo falló Rebeca al tratar de obtener la promesa de la bendición para Jacob. Es mejor dejar los decretos de Dios en las manos de Él, sin tener que realmente nosotros intervenir de ella. Dice la Escritura que le dijo justamente Rebeca a Isaac: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. En lugar de confiar Rebeca en que Dios cumpliría lo que él había prometido, ella empezó a usar la manipulación y el engaño para llegar a cumplir lo que ella pensaba que era el plan de Dios. Claro, Rebeca había escuchado la profecía y la promesa que el Señor había dado para con respecto a Jacob. Sin embargo, ella intentó realmente hacer prevalecer este punto haciendo uso de su habilidad para la manipulación y para el engaño. ¿Se acuerdan que Jacob significa engañador, usurpador? Parece que realmente eso no solamente tenía que ver con su nombre, sino que definía las características del carácter de Jacob, mencionando justamente la contribución en la cual su madre, que era su hijo favorito, estaba cada día ingiriendo en la conducta y en su formación. Eso nos deja una gran enseñanza y una gran aplicación para nuestra vida, para comprender realmente que nosotros siempre estamos marcando realmente la vida de nuestros hijos a través de nuestras acciones y las decisiones que en su carácter reflejan realmente lo que los padres también somos. Haré con ellos, dice la Escritura, viandas para tu padre. Recuerden que lo que Rebeca hacía en la cocina eran platillos exquisitos para Isaac. A Isaac le encantaba realmente los guisados de Rebeca, ya que siempre Isaac demandaba realmente que Rebeca cocinara estos platos, ya que para él eran muy deliciosos. Ahora, Rebeca conocía a su esposo lo suficientemente bien para saber que él no podría darse cuenta de la diferencia entre lo que ella preparó y lo que Esaú podría haber preparado o haber podido traer en la casa. Parece que realmente el problema de Isaac no solamente tenía que ver con la visión, sino con las pupilas gustativas, que al punto que no podía diferenciar entre la comida de su esposa con la comida que su propio hijo podría haber preparado. Quizás, dice la Escritura, dijo Jacob, quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador. Bueno, Jacob significaba eso, burlador. Ahora, Jacob, fiel a su nombre, tramposo o sinvergüenza como lo definen, se apresura para llevar a cabo su plan. Solamente él está preocupado, pero sí será exitoso. Es lo único que él está enfocado. Está enfocado realmente en que si ese plan realmente tendría éxito. Luego comienza a explicar que cuando estamos dispuestos a abandonar la cuestión del bien y del mal, y cuando nuestra única preocupación es lo que funciona, hemos aceptado la idea moderna del pragmatismo, como gran parte de la iglesia lo ha hecho hoy en día. Lo importante no es cómo vivas, no importa si es lo correcto o es lo incorrecto, lo importante es que crea. Es una de las cosas pragmáticas que hoy día están influenciando mucho en la conducta de las personas. Mientras te sientas bien, mientras tú seas feliz, mientras se logran tus objetivos y tú sientas placer en tu corazón, no importa los medios ni los recursos, lo que importa es el fin. Mis hermanos, esto es justamente lo que nos está dejando la manera como obró tanto Rebeca como Jacob.
Mis hermanos, él fue y tomó, dice la Escritura, del corral, trajo los 2 terneros o los 2 cabritos y los trajo a su madre. Una vez que Jacob superó su miedo de ser atrapado en su engaño, estaba listo para llevar a cabo su plan. Rebeca manipuló a Isaac y a Jacob, pero Jacob estuvo dispuesto a ser manipulado. Jacob jamás realmente presentó en ningún instante, en ningún momento, ningún tipo de resistencia, realmente sabiendo que lo que estaba haciendo era algo totalmente inapropiado. El versículo 11 al 14 se hacen los preparativos para que realmente el intento engañoso de Jacob de robar la bendición. Dice claramente en la Escritura que la Biblia le dijo, justamente respondió Jacob: quizá me palpará mi padre, me tendrá entonces por burlador. Jacob, una vez más, fiel a su nombre, tramposo, sinvergüenza, se apresura para llevar a cabo su plan, preocupado solamente en lo que él quería alcanzar. Él fue y lo tomó y lo trajo a su madre. Una vez que Jacob superó su miedo, llevó a cabo totalmente ello que quería lograr. Mis hermanos, la historia completa nos refleja ningún crédito sobre ninguna persona de las involucradas. El peor aspecto de todo esto es que parecen considerar la bendición como algo mágico, como algo separado de la sabiduría y la voluntad de Dios. Pero sobre todo, lo más que pueden hacer Isaac es reconocer el llamado y la bendición de Dios sobre Jacob. Solo Dios puede verdaderamente otorgar la bendición. Esaú podría recibir la bendición de Isaac 100 veces, pero lo único que importa en el cielo y en la tierra es la honra que Dios da a todos aquellos conforme a su palabra. Mis hermanos, envejecido, sin visión, Isaac llama a Esaú. Rebeca oye decir a su esposo que su primogénito le trajera el guisado con lo que cazar en el campo. Él le bendecirá antes que muera. Rebeca llama a Jacob y explica su plan. Jacob teme recibir la maldición por engañar a su padre, pero Rebeca insiste en que obedezca su voz. Mis hermanos, debemos examinarnos ante la palabra de Dios en todo momento, para evaluar nuestros pensamientos y nuestras obras. La forma en la que Jacob recurre no es justa, no es adecuada, pero a pesar de eso, Dios en su misericordia y en su gracia utiliza estas acciones y actitudes inadecuadas para llevar a cabo su perfecta voluntad y soberana. Mis hermanos, qué importante es poder analizar realmente la importancia de que sea cual sea la circunstancia, debemos siempre de confiar en las promesas de Dios, confiar en la palabra y no anteceder nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros deseos, prevalecer sobre la palabra de Dios. Recuerde siempre que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Más allá de nuestros deseos, más allá de nuestros anhelos, la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Oremos a Dios que Él derrame de su gracia sobre cada uno de nosotros para que aprendamos a discernir mejor la voluntad de Dios y para no dejar que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos lleven a obrar de manera equivocada. No antepongamos realmente nuestras emociones, sino que día a día traigamos a memoria las promesas de Dios para vivirlas y meditar cada día en la justicia de Dios. Es importante siempre, mis hermanos, examinar las intenciones de nuestro corazón para andar en el camino de la santidad conforme a la verdad de Dios. Si bien nosotros no creemos en Dios para recibir una recompensa, el Señor siempre tiene preparado un premio fiel para con sus hijos. El resultado del esfuerzo propio es un fracaso tras otro y la manera de superarlo siempre será siguiendo los consejos de la palabra de Dios y meditando en la bondad de Dios. Nuestro esfuerzo siempre debe de ser la segunda opción, mientras que la promesa de Dios debe ser nuestra prioridad. Priorizamos
realmente y antepongamos ante cualquier emoción, sentimiento, pensamiento, el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida. No cometamos el mismo error que cometió Isaac, que cometió Esaú, que cometió Jacob y que cometió Rebeca. Recuerde que la gracia y la misericordia de Dios, el Señor, en su voluntad soberana, hace prevalecer su palabra para cumplimiento y bendición de nuestra vida. Que Dios te bendiga en esta mañana y no olvides de poner siempre, anteponer la palabra de Dios, el consejo de Dios, su voluntad ante tus y nuestras emociones. Padre, gracias en esta mañana por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por lo bueno y generoso que tú eres con nosotros. Ayúdanos, Señor, a siempre, ante cualquier circunstancia y experiencia, anteponer tu palabra sobre cada experiencia, deseo, oh Dios, de nuestro corazón. Que nuestras emociones, nuestros sentimientos no nos lleven, Señor, a poner a ellos antes del consejo y tu voluntad para nuestra vida. Recibe toda la gloria en esta mañana, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde. Ha sido un precioso día poder compartir con ustedes. Cuídense mucho, que el Señor bendiga sus vidas. Hasta luego. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.